Ahora sí. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto poder compartir en esta escuela nacional para adultos y adultas mayores, dirigentes adultos y adultas mayores. Hoy día vamos a iniciar un módulo nuevo, el módulo de liderazgo, que está compuesto por 3 sesiones. Yo le voy a acompañar a ustedes en la primera. La segunda y la tercera van a estar con otro docente, pero igual yo le voy a estar colaborando con algunas cosas. Así que esperamos que sea una buena experiencia la que podamos vivir en esta temática, ¿cierto?, que es tan relevante, tan importante para el funcionamiento de las organizaciones. Mire, yo en la primera clase dije que uno de los déficits que teníamos en participación era que había un número muy bajo de adultos mayores de sexo masculino participando. Yo ahora veo acá en mi costado, veo puros hombres, así que bueno, es una buena noticia. Bueno, este módulo, como les comentaba, tiene los siguientes contenidos, los que vamos a revisar en tipología de liderazgo en organizaciones, ventajas y desventajas. Eso lo vamos a revisar hoy día, con el contenido de qué es y cómo ejercer el liderazgo participativo. Eso lo vamos a revisar hoy. Luego van a ver en las próximas clases función de las directivas y de las socias y los socios. Y finalmente, mecanismos participativos para levantar propuestas y toma de decisiones como organización, ¿ya? Así que yo les voy a invitar a que podamos debatir, lamentablemente, por esta realidad que tenemos, ¿cierto?, de que estamos cada uno detrás de un computador. La interacción se hace más difícil, ¿no? Entonces yo voy a hacer varias preguntas, pero les voy a pedir que cada uno la responda. En algunos casos, si alguien levanta la mano, podrá responderla, pero la idea es que cada pregunta que vamos planteando ustedes la vayan desarrollando personalmente. Si tienen lápiz y papel, la pueden ir escribiendo y la pueden ir redactando sus respuestas. Ese es el sentido que tiene este taller, digamos. Cuando estamos todos juntos y nos podemos ver, es más fácil poder desarrollarlo, pero esta es una herramienta muy importante, ¿cierto?, que nos permite conectarnos a lo largo de todo el país. Yo voy a gente del norte, del sur. Yo, como les comentaba en las clases anteriores, estoy desde Valparaíso algunos días. Hoy estoy de Valparaíso, otra vez me toca estar desde San Antonio, pero hoy día estoy desde Valparaíso conectado, iniciando esta sesión. A manera de introducción, ¿cierto?, esto es un curso de liderazgo, por tanto vamos a tratar de responder esta interrogante inicial de qué es el liderazgo, ¿no? Y inicialmente vamos a decir que el liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a persona y grupo en un marco de valores determinados. Acá hay que señalar que el estudio del liderazgo es de amplio espectro. Por tanto, vamos a encontrar no una definición de liderazgo, sino que vamos a encontrar decenas, centenas y miles de liderazgo. Pero sí tenemos este concepto que está asociado, que es el concepto del líder, la líder. Hoy día se habla de la lideresa, ¿no? Entonces yo creo que tanto se puede decir el líder, la líder, pero también este concepto que se está usando estos últimos años de la lideresa, ¿no? El líder de sexo femenino, que es importante poder ocuparlo también como concepto. Y esta persona, líder, lideresa, es una persona que es capaz de guiar e influir a otras personas o grupos de personas, y que esto además lo reconozcan como tal. Quiero ahí dejarlo subrayado así como tal, ¿ah? Porque tiene que ver con esto del ejercicio de liderazgo, ¿no? Que el líder sea reconocido como tal, no que una persona se siente que es líder, que es bastante frecuente que nos sentimos líder, pero no lo reconocen como tal. Entonces ahí es donde se genera esta ambigüedad en el liderazgo, que cuestiones que vamos a ir revisando en el transcurso de esta sesión, de este taller. Entonces miremos algunos antecedentes iniciales sobre el liderazgo, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Con que el liderazgo está dado por las condiciones naturales de algunas personas. La pregunta que yo le hago como ya a manera ya de introducir el contenido de este taller. La pregunta es, ¿el liderazgo está dado por las condiciones naturales de algunas personas? Es decir, algunas personas están dotadas por la varilla mágica del liderazgo y nacieron líderes, son líderes innatos. ¿Qué creen ustedes?
En este momento yo le doy la palabra a alguien para que pueda dar una respuesta. No hay nadie que quiera dar la respuesta. Si alguien quiere hablar, que levante la manito o hable por el chat y yo le doy la palabra. ¿Cuál fue la Miguel. pregunta? Ay, La don pregunta es, Francisco. ¿el liderazgo está dado por las condiciones naturales de algunas personas? Hay dos personas que han pedido la palabra, le vamos a dar la palabra a Miguelina. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Sí. Yo pienso que sí, depende de las condiciones que tenga cada persona. Hay gente que puede influir fácilmente como para motivar a alguien, como para conseguir cosas de él. Hay otras que no, ¿te fijas? Entonces pienso que sí. Y a esas personas en particular yo creo que les va mucho mejor y pueden liderar fácilmente un grupo. Que tengan el poder de la palabra, qué sé yo, que sepan cómo seducir, motivar, qué sé yo, etc. Pienso que sí. El talento, ¿no? El talento innato que tienen algunas personas. Muy bien, Miguelina. Don Alejandro Espinosa. Bueno, yo creo que sí, deben haber algunas condiciones naturales. Y obviamente que las da la naturaleza. O sea, uno puede ser bonito, puede ser alto, rubio, ojo azul, ese tipo de cosas. Pero yo creo que más que un líder, para ser reconocido como líder, debe ser muy empático con su grupo y además de tener muy clara la película de cuál es su rol dentro de la organización. Y todo eso se puede aprender. O sea, hay una parte que es... hay que aprenderla. Y de hecho, para eso estamos acá. Ok, Alejandro, muchas gracias. Vamos a dejar hasta ahí la ronda porque necesitábamos dos consultas, un hombre y una mujer, y estamos listos. Sí. Después, Francisco y Fernando, le damos la palabra, ¿le parece? Para que podamos avanzar, pero con eso ya tenemos materia prima para poder avanzar en el tema. Le agradecemos a Miguelina y a Alejandro, porque son dos miradas que son complementarias, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Esto de que las personas tienen condiciones naturales, hay como un talento innato, y Alejandro dice que además del talento innato hay cuestiones que se pueden aprender. Ahora, esta pregunta, que probablemente todos la hemos escuchado, el líder nace, el líder se hace, ¿no? Una pregunta como bien antigua en esto del liderazgo, de una interrogante que fue un misterio por mucho tiempo. Es más, hay investigaciones ya en los albores de las ciencias sociales del siglo XIX, ¿no?, que llegaron a sostener taxativamente que los líderes nacían, ¿ah? Y tenía que ver con algunos rasgos determinados que tienen y que los mencionaba por ahí Alejandro, ¿no? Que son más altos, ¿cierto? Que tienen determinadas posturas corporales, que nacen con este talento para poder desarrollar el liderazgo. Y esto, la verdad que tuvo una fuerte influencia en que algunas personas van a tomar esta pregunta de que si los líderes nacen y la van a contestar como sí, pues, ¿ah? El líder nace. Y bueno, nosotros ya sabemos que la respuesta es falsa. O sea, el líder no nace. Los líderes se hacen. Ahora, eso no quita que efectivamente hay personas que tienen condiciones innatas, ¿ah? Tienen talento para liderar, tienen un tono de voz más agradable que otras, tienen un timbre de voz, ¿ah?, mejor que de otras personas, más agradable que otras personas. Pero hay un elemento que es fundamental que tiene que ver con el crecimiento y la adaptación que tienen las personas, que tenemos las personas. ¿Ah? ¿Perdón? Entonces, con el tiempo, la idea de que las personas líderes nacen con esta cualidad se ha ido descartando completamente, ya que existe suficiente evidencia científica, ¿no?, para comprender cómo se desarrolla el liderazgo y por ende las claves para que otras personas podamos mejorar las competencias sobre el liderazgo. ¿Ah? Estas condiciones que parecían innatas, y que sin duda están ahí, predisponen para el liderazgo. Pero además, este fenómeno, se empieza a estudiar y comprender. Y eso hace posible lo que decía Alejandro, que podamos aprender, que podamos mejorar. Hay que considerar, digamos, que esto de la herencia del liderazgo
tiene que ver con que por miles de años, ¿cierto? Hasta bien avanzado el siglo XIX, ¿ya? La transmisión, ¿cierto?, del liderazgo se hace por herencia, son los padres los que le heredan el liderazgo a los hijos, mayor a la hija, mayor no, y por tanto no había muchas posibilidades que otras personas, que eran esas castas, asumieran funciones de liderazgo. Entonces eso como que reforzaba esto, claro, el liderazgo, claro, evidentemente, porque las personas ya estaban como predispuestas, ¿cierto?, familiarmente, si iban a ocupar o no posiciones de liderazgo. Don Francisco, está pidiendo la palabra ahí. Está muteado don Francisco, no le escuchamos. Quiero que me saque una duda. Sí, claro. Según tengo entendido, liderazgo es una característica de un líder. Entonces, en este caso estamos hablando de un líder, ¿cierto? Es que hablamos de cosas distintas. Cuando hablamos de líder y de liderazgo, estamos hablando de dos cuestiones que son distintas. Líder, la persona, liderazgo es una capacidad, lo que se asocia a un grupo. Ya, el liderazgo, por tanto, siempre tiene que ver con el grupo. Una persona sola, ¿cierto?, dentro del grupo, puede ser considerado un líder, y ahí se le traspasa esta capacidad que se llama de liderazgo, que es la capacidad de conducir y guiar un grupo. Sí, lo ¿Ya? tengo claro. Pero para que exista esa capacidad, tiene que haber un grupo. Cuando una persona va sola por la vida y dice, yo tengo liderazgo, pero está sola, no tiene liderazgo, porque el liderazgo se asocia a un grupo. ¿Ya? Yo puedo hablar muy bien, puedo ser motivador, ¿ya? Puedo cautivar a mi audiencia, pero eso no me justifica como líder. Yo soy líder si soy parte de algo, y ese algo, ese componente que es un grupo, me sigue. ¿Ya? Yo les comentaba al grupo que mañana estuve, la semana pasada yo estuve en un curso de 3 días de liderazgo, ¿ah? Y he hecho como diplomado y cursos, tengo decenas de certificados que me acreditan como líder. ¿Ah? Tengo los certificados para demostrarlo, pero eso efectivamente me configura como líder. Porque lo que me configura como líder es que efectivamente soy parte de un grupo, de una organización, y a esa la estoy liderando, la estoy conduciendo, la estoy guiando. Esas personas me creen, me siguen. Ese es el liderazgo, ¿ya? Entonces ahí es donde efectivamente esto se transforma en una cuestión clave para el desarrollo de la organización, como vamos a ver en este taller. Todas las personas podemos ser líderes, podemos liderar a través de la formación y el conocimiento. Hay una cuestión que hay que separar, y nosotros entendemos que probablemente nos confundimos entre el líder y la autoridad. ¿Ya? El líder y la autoridad. Cuando una persona tiene autoridad, tiene un determinado tipo de liderazgo, pero que no es un liderazgo que conduce, sino que es un liderazgo que enseña. Un liderazgo, una autoridad es alguien que maneja un tema, que tiene dominio sobre un tema. ¿Ya? Entonces muchas veces confundimos estos dos conceptos. El de la autoridad con el del líder. Cuando el líder cuando la autoridad tiene liderazgo, las cosas funcionan mucho mejor. Cuando un líder se confesiona como autoridad en un área, también funcionan las cosas mejor, pero no van necesariamente a la mano. Vemos gente que es una autoridad en los temas, pero que no tienen, que carece de liderazgo. Y otras, ¿cierto?, que tienen pocas competencias, pero tienen, sí, las competencias para liderar. Eso lo vamos a tratar de dilucidar en este taller. Ahora yo hago una pregunta para que ustedes la respondan personalmente, ¿no? ¿Cómo son los líderes? ¿Cómo son, digamos? ¿Cuáles son sus características que tienen? Y yo les invito a que ustedes anoten, si quieren, lo piensen, ¿cierto? Y vayan respondiendo esta pregunta de cómo son las personalidades, qué características tienen los líderes. Yo me permití avanzar esta parte, y escribí un listado, y ahí ustedes podrán compartir o disentir conmigo, ¿no? Pero los líderes son personas comprensivas, ¿no? Son excelentes comunicadoras, son benevolentes, son buenas personas, son
muy inteligentes, tienen una inteligencia superior a la media, son sentido además común. generosas, son carismáticas, son simpáticas, son entretenidas y muchas, muchas cualidades más. Bueno, la verdad es que con todo este cúmulo de características, todas estas yo las he escuchado en los talleres presenciales, por eso que las tengo notadas, y no son cuestiones que yo me sino todo esto yo la he ido escribiendo en la medida que las personas que están en los talleres me lo van diciendo. Pero la verdad que nosotros podríamos decir entonces que los líderes son superhéroes, son la Mujer Maravilla, son los Superman, los superabuelos en este caso de las entidades de adultos mayores. Y claro, lamentablemente eso es falso, ¿no? Los líderes no son superhéroes, no son superpersonas, no tienen un cúmulo de características positivas, no tienen decenas de características positivas. Tienen evidentemente algunas características positivas, pero no son superpersonas, no son alguien que está sobre los demás, que tienen una aura de liderazgo. Son personas normales, comunes, corrientes. Son personas que son parte de algo. No son mejores que las otras personas, no son peores que las otras personas, son parte de una organización. Entonces, si tienen una característica, son personas que tienen conciencia que son parte de un grupo o una organización y como tales las pueden dirigir y representar. Si yo no siento que soy parte de algo, no puedo liderar ese algo. Si yo no siento que soy parte de la organización, no voy a poder liderar la organización. Entonces ahí es donde efectivamente está como la principal característica de las personas que desarrollan el liderazgo efectivo. Tiene que ver con el compromiso con la organización. Y yo los veo a ustedes, veo a los dirigentes y siempre los veo como personas muy comprometidas. Por tanto, tienen la materia prima fundamental para poder mejorar, perfeccionar su liderazgo. Sin compromiso por la organización, no tenemos posibilidad de mejorar nuestro liderazgo. Si a mí no me interesa la organización, no la puedo liderar. Entonces hay una cuestión que es esencial, que es primaria, entender que el liderazgo se sustenta básicamente en el compromiso que tienen, ¿cierto?, las personas por su organización, por su grupo. Todas y todos podemos ser mejores líderes, basados, ¿cierto?, en este compromiso por la organización. Si no existe ese compromiso, va a ser difícil que podamos mejorar nuestras competencias de liderazgo. Y yo lo he observado en varias oportunidades. Hay gente que está por ayudar, pero que en rigor lo que quiere es ser reconocido. Ustedes probablemente pueden recordarse personas que están en esa posición, que lo que le quieren es que las demás lo reconozcan. Pero se sienten mejores que los otros. Se sienten superiores. Y eso claramente es una barrera para liderar. Cuando yo me siento mejor, me siento distinto, me siento superior, dejé de liderar. Cuando yo me fui del grupo, dejé de liderar. Tengo algunas experiencias que yo he vivido en mi propia vida, ¿no? A mí me tocó liderar organizaciones y en algún momento como que me creí el cuento, ¿no? Y en el momento que me creí el cuento, dejé de liderar porque efectivamente estaba preocupado de otras cosas y no del grupo, no de la organización. ¿Ya? Así es que eso es un elemento bien fundamental que nosotros podamos entender. Entonces, el liderazgo es la clave del éxito de las organizaciones. Por eso es que lo estudiamos, ¿no? Y aquí nosotros nos vamos a encontrar que si nos metemos a la internet, vamos a encontrar cientos de miles de textos de liderazgo, de distintas escuelas. Pero, ¿y por qué se ha estudiado tanto el liderazgo? El liderazgo se ha estudiado porque efectivamente redunda en el funcionamiento de las organizaciones. Pero en este siglo, en el siglo pasado, bueno, en el siglo XXI, me quedo anclado el siglo XX, ¿no? En el siglo XX se va a desarrollar
en forma intensa la investigación, porque por allá por la década del 50, ¿cierto? Se empieza a hacer investigación para que los directivos de la empresa, para que los gerentes, ¿cierto? Adquieran competencias para liderar mejor la organización. Hay ahí una vieja paradoja que dice, gerente o líder, ¿no? Es una frase que está ahí acuñada en bronce, ¿no? Y que explica por qué se ha estudiado tanto el liderazgo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Más del 99% de los textos de liderazgo que nosotros podemos encontrar y los estudios de liderazgo que podemos encontrar disponibles en la internet como fuente de acceso a la información, son textos que están hechos pensando en el liderazgo de las organizaciones jerárquicas, de las empresas, de las organizaciones del Estado. No de las organizaciones comunitarias, no de las organizaciones que son asociativas. Porque básicamente el liderazgo, por ejemplo, yo les comenté el curso que estuve la semana pasada, era para directivos de la entidad, de la organización que es la que yo toco, que es una entidad formal jerárquica. Por tanto, a mí me enseña a liderar un equipo, a mejorar mis competencias de liderazgo, pero bajo el supuesto de que mi equipo me va a ver siempre como el jefe. Entonces ya no, hay una relación formal de liderazgo. Y hay una jerarquía que se da, en este caso de la constitución pública, y que está determinada por la ley. Y eso pasa en una entidad privada exactamente igual. Entonces, en los estudios que nosotros podemos observar, y nosotros lo empezamos a revisar y lo queremos aplicar, no nos sirven, porque tienen este componente que están pensados en entidades que son altamente jerárquicas. Nosotros no tenemos jerarquía y no tenemos control jerárquico en las organizaciones asociativas. Nosotros no podemos darle orden a los subalternos. El presidente no le da orden al tesorero, a la secretaria de los socios. Al tesorero no le da orden a los directores. Entonces, podemos aprender, ¿cierto?, las técnicas para desarrollar mejor nuestras jefaturas, pero eso no es efectivamente liderar. Y liderar una organización asociativa tiene esta complejidad, ¿ya? Es un tipo de liderazgo bastante particular. ¿Y eso qué genera? Porque a lo mejor yo y cada uno de los que estamos en esta escuela, ¿no? Hemos asistido como docentes, como relatores, como participantes de cientos de escuelas de liderazgo, pero al final del día nos sentimos agotados tratando de dirigir a la organización, pues. Yo les recuerdo la imagen que presentaba en la primera sesión que yo hice del módulo anterior, en donde estaba este señor, ¿cierto?, tratando de empujar esta piedra hacia arriba, ¿no? El peso de la organización se nos viene encima, y evidentemente que se nos hace complejo. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, para que la respondan en particular, ¿cierto?, es si efectivamente ustedes se sienten agotados tratando de dirigir a vuestra organización. Si la respuesta que ustedes están dando a la pregunta es positiva, es sí, yo me siento agotado, entonces es probable que estemos enfrentando un problema de liderazgo en vuestra organización. Hay que hacer ajuste en la forma en que estamos desarrollando el liderazgo. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar yo? Bueno, llame ya, llame ya, llame ahora. Le estoy ofertando un producto mágico que permite mejorar su liderazgo. Bueno, eso no existe. No hay un teléfono donde podamos llamar, no hay un producto que podamos comprar, no hay un manual, ¿cierto?, que nos permita efectivamente solucionar este problema. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿cierto?, en nuestro lavaplato, en nuestro lavamano, ¿cierto?, llamamos al gafiter, ¿cierto?, y él lo soluciona. Bueno, cuando tenemos un problema de liderazgo, ¿a quién llamamos? Pues, bueno, podemos llamar a un consultor, pero no va a salir un poco caro. Entonces tenemos que buscar soluciones. ¿Cómo mejoramos los problemas de liderazgo? Insisto, el síntoma más frecuente del problema de liderazgo es que las dirigentes se sienten un poco agotados. Y esto tenemos que revertirlo, porque si no estamos sintiendo agotados, probablemente vamos a ir cediendo, vamos a ir abandonando esta organización, y eso puede tener un costo mucho mayor
¿cierto?, para el desarrollo de esta entidad. El liderazgo es la energía que mueve a todas las organizaciones, aunque sean jerárquicas, ¿ya? Cuando no se utiliza en forma eficiente, la organización no avanza y entonces hay que empujarla, hay que arrastrarla, ¿cierto? Y eso efectivamente nos cansa. Eso es lo que nos hace, ¿cierto?, tener este agotamiento, ¿ah?, esta menor paciencia, para enfrentar los desafíos del liderazgo. Por tanto, esto requiere una disposición, y les vuelvo a insistir, que la base está en el compromiso que ustedes tienen, la conciencia que ustedes tienen de la importancia de la organización de adultos mayores. Ese es el elemento angular sobre el cual ustedes deben reconfigurar, deben actualizar su liderazgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, miremos algunas cuestiones, y básicamente debemos aprender a utilizar esta energía del liderazgo. El liderazgo va a estar siempre en la organización. Todos los grupos tienen liderazgo. El tema es, ¿está canalizada esa capacidad de guiar o no? En algunos, evidentemente, no está canalizada y por eso que no funciona. Si se canaliza adecuadamente, la organización va a funcionar mejor. Acá hay un elemento que creo son importantes, el poder comprenderlo, ¿ya? Y que tienen que ver con la pregunta que hacía Alejandro, si es que no me equivoco, hace un rato, ¿no? El liderazgo es un fenómeno que es transitorio, ¿ya? El liderazgo no es un atributo permanente en las personas. El liderazgo es un atributo de un grupo. Todos los grupos tienen el liderazgo, ¿ah? Y este grupo se lo entrega naturalmente a una persona, básicamente porque se está identificando con esa persona debido a que le cree y que está disponible para seguirle en forma natural. Por tanto, los liderazgos surgen y se van a ir modificando a partir de la dinámica de los grupos, ¿ya? Los grupos son dinámicos, los grupos están cambiando, los grupos no son estáticos, las personas estamos cambiando, las personas estamos evolucionando, no somos las mismas. La versión que tenemos hoy de nosotros mismos no es la misma versión que teníamos ayer. Estamos creciendo, estamos avanzando, estamos cambiando. Y tiene que ver con esto de la dinámica grupal. El grupo está cambiando. ¿Qué es, por tanto, la dinámica grupal? Bueno, la dinámica grupal son las fuerzas internas que interactúan al interior del grupo. Y por eso estas fuerzas, el señor está hablando en un lenguaje que es medio complejo. Bueno, esto, en otras palabras, ¿cierto?, la suma de los estados de ánimo de las personas. Entonces, en un grupo que hay 4 o 5 personas, nosotros podemos identificar claramente los estados de ánimo de esas personas. Pero cuando son 20, cuando son 25, cuando son 30 personas, es un poco más compleja que nosotros podamos percibir, ¿cierto?, cuál es el estado de ánimo de cada una de las personas que integran el grupo, ¿ya? Estos estados de ánimos individuales van contribuyendo a un estado de ánimo grupal. Eso va contribuyendo, ¿cierto?, a que el mismo grupo en un momento se identifique, le otorgue liderazgo a una persona A, y el mismo grupo en otro ambiente, con otra dinámica, le entregue el liderazgo a otra persona distinta, sepa. Pongamos un ejemplo, si el grupo está divirtiendo, el grupo lo está pasando bien, hay una dinámica lúdica, ¿no? Nos estamos divirtiendo, ¿a quién van a identificar como líder? A la persona que cuenta los chistes, a la persona que hace las tallas, ¿cierto? A esa persona la van a identificar como líder. Pero si este mismo grupo, las mismas personas, están en otra situación, por ejemplo, falleció un familiar de alguno de los socios, de las socias de la organización, hay que ir al sepelio, hay que ir al cementerio, hay que dar unas palabras, no vamos a elegir al bueno para los chistes, pues.
vamos a identificarnos con otra persona que probablemente es mucho más reflexiva, es más pausada, y a esa persona le vamos a decir, oye, Carlos, ¿por qué tú no das las palabras? Es el mismo grupo, son las mismas personas, lo que cambia es la dinámica. Estoy poniendo estas dos situaciones extremas, pero esto está pasando todos los días con nuestro grupo, porque los estados de ánimo grupales están cambiando. Por eso se llama dinámica grupal, dinámica, se está moviendo, esto es dinámico, por tanto el liderazgo es dinámico, no es algo que tengamos y que se nos quede para siempre, porque este estado de ánimo que ustedes pueden ver ahí, que si tuviéramos la posibilidad, ¿cierto?, de tener un lector de estados de ánimo, sería más fácil, ¿no?, reconocer cuál es el estado de ánimo grupal y desde aquí tratar de liderar. Muchas veces nos cuesta reconocerlo, porque tenemos toda una tarea que desarrollar y que tiene que ver con algo que van a ver más adelante, que tiene que ver con la comunicación interpersonal. Tenemos muchas barreras comunicacionales que nos impiden reconocer, ¿cierto?, el estado real de la otra persona, básicamente porque tenemos algunas condiciones que nos impiden hacerlo, no somos capaces de escuchar en forma adecuada, no somos buenos, no somos tan buenos en eso, nos cuesta, porque vivimos en una sociedad que nos crió en la indiferencia. Hay una cuestión que es asombrosa, pero los humanos somos biológicamente empáticos, nacemos empáticos. Cuando un bebé escucha llorar a otro bebé, siente su dolor y empieza a llorar igual. Ustedes lo han visto, hay cientos de experiencias. En la medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la empatía. Y ya la adolescencia la perdemos completamente en algunas personas. Y tenemos que reeducarnos en la empatía, de aprender a sentir, ¿cierto?, al otro. Esas cuestiones que yo se los doy como ejemplo, y que lo van a ver ustedes en el módulo de comunicación, son barreras comunicacionales que nos impiden conectarnos con los estados de ánimo de las personas. Y por eso que nos cuesta reconocerlos. Entonces, eso es lo que genera. Nosotros no somos capaces de entender que hay personas que están liderando hoy día, y que se dio por la dinámica del grupo. Y entonces aquí podemos concluir una cuestión que tenemos que entender, que el liderazgo es del grupo, no es de las personas individuales. El liderazgo es del grupo. Entonces, insisto en lo que parafraseaba hace un rato, esa persona que va de líder por ahí, no, yo soy un líder nato, yo nací para liderar, yo tengo condiciones para ser líder. En algún momento esas condiciones le van a servir para que un grupo personal lo perciba como líder. Pero si no es consistente, si no tiene compromiso, si no desarrolla un estilo saludable de liderazgo, esa persona rápidamente va a perder el liderazgo. Y probablemente no lo recupere nunca más. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un fenómeno transitorio. No hay líder sin seguidores. El líder, esa persona que es líder, bueno, ¿cuántos tiene detrás de usted? ¿Cuántos le siguen? En este momento no me sigue nadie, pero ya me van a seguir. Es un aspirante a líder, pero no es líder. Entonces, el líder, la persona líder, se demuestra la lideresa por cuántos le están siguiendo. Pues. Cuando dice UPA, ¿cuántos están detrás de él? ¿Cuántos están detrás de ella? Entonces, ese es el tema de fondo. Nosotros tenemos un tipo de liderazgo que vamos a ver más adelante, que es el liderazgo formal. Pero eso no nos asegura que esto funcione, que la gente nos siga. Ahora, evidentemente que las organizaciones de personas mayores son mucho más estructuradas que las de los grupos etarios más jóvenes. Pero sí, evidentemente, está pasando exactamente lo mismo. Este es un fenómeno transitorio. Es decir, en algún momento tenemos alto nivel de liderazgo, y en otro momento vamos a tener un bajo nivel de liderazgo. Entonces, en algunos momentos todos nos van a seguir, todos nos van a creer, vamos a tener influencia en el grupo, y en otro momento las mismas personas no nos van a seguir. ¿Por qué? Porque nos estamos liderando, bajamos en esto.
cada uno de las personas que hoy día tienen un cargo en una organización está viviendo esto, está viviendo alzas y bajas, alzas y bajas. El tema es entonces cómo yo soy capaz de usar la energía del liderazgo, que puede que no la tenga, y que lo más probable es que esté en bajada o esté en alza. Entonces, cuando nosotros suponemos que siempre tenemos el mismo poder de liderazgo, lo que dejamos de hacer es una tarea fundamental, la tarea de acreditarse como líder, permanentemente. Imagínense ustedes que las universidades se acreditan ante la Comisión Nacional de Calidad y la universidad dice, bueno, la comisión dice que usted se acreditó por 3, por 4, por 5, por 6, hasta por 7 años. Y la universidad, por ejemplo, está acreditada por una cantidad de años. Los hospitales, las clínicas hacen lo mismo, se acreditan. ¿Ah? Las empresas se acreditan ante normas de calidad y eso es a determinado tiempo se hace una auditoría, ¿cierto? Para ver si efectivamente está cumpliendo con este proyecto, con este programa que le da esta acreditación. Bueno, en el caso de los líderes, esta acreditación es permanente. No nos acreditamos cada 3 años cuando hay elecciones, como muchos creen. Bueno, yo cada 3 años voy a elecciones, me reelige, bien. Si hacemos eso, lo más probable es que estamos cansados y agotados porque no estamos liderando. Porque tenemos que acreditarnos permanentemente para poder seguir utilizando la energía del liderazgo. Porque si no, yo puedo esperar, y ustedes me imagino que conocen casos, de gente que meses antes de las elecciones se activa, bueno, las elecciones son elecciones de liderazgo político, no es el mismo caso que estamos viendo acá, pero hay algunas similitudes, pero hay personas que antes de la elección, ahí los vemos. Ahí aparecen, ahí están colaborando, están hablando, y después desaparecen. Entonces ahí vemos que ya esa persona no, voten por mí, yo voy a hacer paseo, yo voy a hacer esto, yo voy a mejorar la salud, la educación, y votamos por esa persona, y después no aparece más. Entonces esa persona va a perder el liderazgo rápidamente. Pero cuando un dirigente, una dirigente, no está presente, el que se ve afectado es todo el grupo. Porque es un recurso fundamental. El líder es un recurso fundamental para que la organización funcione. Ya se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir, si el liderazgo no funciona, la organización. ¿Por qué? Porque el liderazgo es la energía que mueve a todos los grupos humanos y a las organizaciones. Entonces, si no hay líder, la organización no puede funcionar. En términos operativos, entonces, vamos a decir que el liderazgo se define como la capacidad que es propia de un grupo o una organización para avanzar en una determinada dirección, la cual se traspasa hacia una persona líder. ¿Ah? Entonces, si no está claro esto, esa organización no va a avanzar. Por lo tanto, el líder o la lideresa es una persona que tiene la capacidad para influir en el grupo en pos de dirigir acciones que se han concordado previamente y que motivan a las personas integrantes de este grupo, que les motivan. Es un elemento esencial de entender. La palabra motivación es una palabra muy poderosa. Motivación es el motor de la acción. ¿Ah? Si nosotros estamos permanentemente identificando cuáles son las motivaciones de las personas que integran nuestra organización, esas acciones las estamos convirtiendo en nuestras prioridades, en lo que instantamos en los planes de trabajo, efectivamente vamos a tener un plan de trabajo que es motivador. ¿Ah? Esto lo van a retomar ustedes cuando vean las estrategias de participación y vean el trabajo en equipo. ¿Ah? Es esencial efectivamente estas acciones que vamos a desarrollar surjan desde las inquietudes, desde las necesidades de los integrantes del grupo, y no que vengan desde otro lado, que muchas veces nosotros somos bastante frecuentes en la conducta de copiar lo que hacen los otros. Ah, no, si en el grupo de allá arriba hicieron esto, hagámoslo nosotros también. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos hacer.
Y ahí les vuelvo a reiterar lo que les comentaba hace un par de sesiones, cuando esta señora en la Ligua me decía que su grupo lo único que quería era tomar once y jugar a las cartas. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, porque eso les motiva, pues. Hay que hacerlo de la mejor forma posible, hay que liderar eso. No, pero es que a mí me gustaría que hiciera otra cosa. Pero bueno, de ahí es donde hay que separar la motivación que es personal de cada uno, de cada una de nosotros, que es completamente legítima, pero nosotros queremos liderar el grupo. Por tanto, en muchas oportunidades, vamos a hacer actividades que nosotros no pensamos, que surgió de las cabezas de las otras personas. Y que a nosotros no se nos hubiese pasado por la cabeza que eso les motivaba. ¿Por qué? Porque queremos proyectar nuestra motivación hacia los otros. Queremos convencer a los otros de que esto es lo que hay que hacer. Entonces allí es importante, ¿cierto?, que asumamos que nuestro proyecto personal es distinto del proyecto grupal. Y en el proyecto grupal yo soy uno entre varios. No porque sea el presidente o la presidenta, tengo un atributo mayor. Al momento de tomar una decisión, la tomamos entre todas las personas que integramos la organización. Ahí hay un error bastante frecuente. Los líderes formales, los dirigentes, las dirigentes tratan de imponer su idea. Y no escuchan muchas veces. Por eso terminamos desarrollando planes de trabajo que son poco motivadores. Pero como está formalizado, está escrito, lo impulsamos. Entendamos, si el plan de trabajo no es motivador, no vamos a poder generar una corriente de liderazgo que permita que la organización pueda avanzar. Entonces, ¿una organización puede funcionar sin liderazgo? Pero ya es una pregunta que tiene que ver con lo que hemos realizado. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que no puede funcionar sin liderazgo. Para que todos los grupos tienen esta capacidad innata de liderazgo. ¿Ya? Cuando una organización carece de líderes claros que ejerzan la conducción, esta organización va a tender al inmovilismo, por tanto no puede funcionar. Cuando nosotros miramos las organizaciones que están en crisis, bueno, lo que tenemos es una crisis de liderazgo, lo que tenemos es una crisis de representación. Eso es lo que finalmente lleva a la crisis de la organización. Cuando no hay liderazgo, irrefrenablemente la organización va a ir hacia una crisis. Esa crisis puede llevar efectivamente a que desaparezca la organización. Es un problema de liderazgo, es un problema fundamental que debemos considerar en la gestión de la organización. Bueno, la pregunta entonces, ¿cómo obtengo liderazgo? ¿Cómo se obtiene el liderazgo? Es una pregunta muy compleja de responder, no tiene una respuesta única. Yo aquí me permito darles como una especie de consejo, pero que tiene muchas cuestiones entre medio, pero básicamente podemos decir que se puede obtener liderazgo, se puede actualizar el liderazgo, se puede reacreditar el liderazgo a través de diversos canales, pero fundamentalmente comprendiendo, comprometiéndose con la organización. Compromiso, comprensión de la organización, aplicando inteligencia emocional desde un enfoque situacional. Bueno, la inteligencia emocional, esta perspectiva que se viene estudiando en los últimos 30 años, ¿cierto?, a partir de los planteamientos que hace el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, ¿no? Lo que nos entrega es básicamente cuestiones que son muy relevantes. Es que nosotros vivimos en una sociedad emocional, nosotros somos seres emocionales. Sentimos rabia, sentimos alegría, sentimos tristeza, ¿no? Tenemos un cúmulo de emociones que son nuestras respuestas emocionales al entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas emociones, nosotros muchas veces aprendimos a subyugarlas, aprendimos a controlarlas.
a neutralizarlas, a no hacerles caso. Oye, me siento triste, pero ¿por qué? No, ya se me va a pasar. ¿No? No reconocemos nuestras emociones. Y tanto las emociones más bien negativas como las emociones más bien positivas. Y no sé por qué. Estoy triste y no sé por qué. Ahora, para hacer esta cuestión un poco más operativa, ¿cierto? Hay una cuestión que tiene que ver con la gestión de nuestras emociones. Claramente, esto lo van a ver en comunicación, pero hay una cuestión que es básica. La rabia. La rabia. Cuando alguien nos dice algo y estamos en un grupo y a nosotros nos inunda de rabia, se nos pone la cara roja, nos enojamos, la rabia nos inunda. Bueno, tenemos que, es la primera emoción probablemente que tenemos que aprender a gestionar, no a neutralizar, a gestionarla. Primero, bueno, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué me causa rabia lo que dice esa persona? A lo mejor está mintiendo, a lo mejor me está agrediendo, ¿cierto? Hay distintas causas. Pero la gestión de la emoción pasa por reconocerla, y una vez que la reconozco, tratar de tomar aire, ¿no? Para que se oxigenarnos, ¿no? Y dar una respuesta desde allí. Bueno, mi consejo es que nunca debemos responder enojados. Lo peor que podemos hacer nosotros es responder desde el enojo, desde la rabia. Y a mí me llegan muchos correos electrónicos todos los días. Muchos son bastante, me causan rabia, ¿ya? Y yo lo que hago es escribo la respuesta. Pero aprendí que ese mensaje no lo voy a enviar antes de una hora. A una hora después lo voy a revisar de nuevo y en el 99,9% de los casos lo elimino y en un caso en un porcentaje bastante menor lo envío, pero generalmente lo reformulo. No es responder desde la rabia, ese es el error más frecuente que hacemos, enfocarnos en la dinámica del grupo. El enfoque situacional tiene que ver con eso, de enfocarnos en lo que está pasando en el grupo, no en lo que yo quiero que pase, sino en lo que está pasando, reconocer la dinámica actual de este grupo y no la que me gusta. Porque, insisto, las personas están cambiando, nosotros estamos cambiando, eso hace que la dinámica del grupo esté siendo permanentemente modificada. Entonces, requiere asumir la tarea de liderar en forma pragmática. Nosotros venimos de un liderazgo que era dogmático, hay una sola respuesta, a un liderazgo que es pragmático, que tiene múltiples respuestas para las preguntas. Y básicamente porque tenemos un cúmulo de información. El conocimiento acumulado de toda la sociedad, de todo el planeta, se vino a duplicar recién, viene a los fines del siglo XIX. Luego pasaron 55 años para que el conocimiento se duplicara. Hoy día el conocimiento se duplica en un poco más de 3 años. Y en pocos años más se va a duplicar 3 veces en el año. Entonces, hay una velocidad de construcción del conocimiento efectivamente genera cambios en nuestras conductas. Nosotros cuando éramos más jóvenes comíamos sal a destajo, le echábamos sal a todo, ¿no? Operaciones en base a sal, comíamos sal y bueno, y después descubrimos que la sal no hace mal, pues. Que nuestro cuerpo tiene una capacidad de procesar sal en un porcentaje muy, muy bajo, muy limitado, y eso explica montones de cuestiones que después padecemos, ¿cierto? Y que algunos de ustedes probablemente están viviendo. Eso es conocimiento. Mire, hoy día estamos frente, muchos de ustedes no habían ocupado en la cámara de su teléfono y hoy día la ocupan. Eso genera un cambio, hoy día tienen la posibilidad de conectarse con personas de todo el mundo sin mayor problema. Eso genera cambios. Entonces, cuando hablamos de hacer un liderazgo pragmático, hay que hacer frente a los cambios inherentes de la vida cotidiana que evidentemente afectan a las organizaciones para poder desarrollar una dirección que sea coherente con esto. Es decir, hay que liderar con un estilo que sea coherente con la organización. Yo me adapto a la organización no tiene que adaptarse a mí. Es lo que muchos dirigentes hacen, tratar de que la organización funcione como a ellos les gustaría. No es una buena estrategia. Lo que tenemos que hacer es conducirla, ¿cierto?, hacia donde la mayoría de los integrantes quiere que
avance en la organización. Allí está efectivamente el elemento que puede hacer la diferencia, dirigir, liderar con un estilo que sea coherente con las características de la organización. La organización está cambiando, ¿cierto? Está evolucionando. En algunos casos los cambios pueden ser para bien o para mal, ¿no? Aquí yo no quiero que ustedes me dejar entrever de que todo el cambio es positivo. No, hay cambios positivos y hay cambios que son negativos. Las personas en algunos casos van perdiendo capacidades, ¿cierto? Nosotros lo vamos reconociendo, ¿cierto? Y eso es un hecho que nosotros no podemos revertir. Es así la vida, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con el cambio y tenemos que liderar desde ahí. Estamos cambiando, la organización está cambiando y tenemos que hacernos cargos de eso. Vamos a mirar ahora los tipos de liderazgo. Bueno, existen diversas tipologías para clasificar el liderazgo. Ahora vamos a ver a las más relevantes. Bueno, están los líderes formales, ¿cierto? Son los que entran los cargos de la directiva y por tanto deben asumir el rol de dirección de la organización. Como sabemos, se eligen cada 3 años y generalmente se eligen cuando tienen un alto nivel de liderazgo, pero ese liderazgo podría decaer. Lo más probable es que decaiga. Si la medida que se gestiona el liderazgo podría volver a tener un alza. Están los líderes informales o naturales, que son personas que no tienen cargos, pero el grupo les cree y les sigue. Son las personas que tienen influencia real en el grupo. Esos son los líderes naturales o informales. Están presentes en todas las organizaciones. Entonces, ahí hay que pensar que hay que generar alianzas con estos líderes, hay que trabajar con ellos. Bueno, y esta clasificación de los líderes positivos y los líderes negativos, ¿no? ¿Qué pasa? Un líder positivo es aquel que hace lo que yo encuentro que está bien, que está positivo. Un líder negativo es aquel que hace lo que yo no quiero. Entonces, lo percibo negativo porque no hace lo que yo quiero. Lo percibo positivo porque hace lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, lo que pasa acá es que los líderes positivos y negativos son clasificaciones personales y subjetivas. Ya que al que yo visualizo como líder negativo, otras personas lo visualizan como un líder positivo. Y es probable que a mí me visualicen como un líder negativo. O sea, líder negativo visualiza al otro líder, visualmente positivo, como negativo, y este que es positivo visualiza al otro como negativo. Entonces, al final se neutraliza. Porque tiene que ver con la subjetividad. Hay que separar las cosas. Hay que separar dos cuestiones. No podemos llamar líder negativo a aquella persona que está desarrollando conductas antisociales. Aquella persona que tiene conductas antisociales, que son mentir, robar, chantajear, agredir, no es un líder. Es una persona que tiene conductas antisociales, hay que separarlo. Y también están estas personas que son negativas, que siempre están en contra, que siempre dicen que no a todo, pero que están solas. El grupo las tiene catalogadas, las tiene identificadas, por tanto, cuando habla doña Juanita, no, doña Juanita. Entonces también hay que separar. No es un líder negativo, es una persona que decía, ¿cierto? Que siempre se opone, la ayatola y a todas las cosas malas, ¿no? En todos los grupos tenemos personas que tienen esas características. Entonces, pero insisto, el grupo las tiene ya identificadas, por lo tanto no van a seguir a esta persona. Los líderes negativos son aquellos que van en contra de nuestros objetivos, pero que hay gente que les sigue. Por tanto, están liderando. Y por tanto es un recurso fundamental para la organización. Es un líder natural, ¿ya? Y tiene un grupo que le está siguiendo, por tanto nosotros no podemos poner el líder, no, usted es un líder negativo, así que no lo vamos a considerar. Eso lo vamos a dejar ahí, lo vamos a retomar cuando veamos el módulo de negociación. ¿Ya? Ahí lo vamos a retomar y vamos a ver cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para poder enfrentar esta situación. Bueno, tenemos un líder que también es muy frecuente, ¿cierto? Bueno, en todas las organizaciones hay líderes formales, líderes informales, ¿cierto? Eso está claro. Todos reconocemos a líderes positivos y líderes negativos. Pero acá estamos en los ejercicios de liderazgo que se desarrollan mayoritariamente en la organización. Y un tipo de liderazgo que es bastante frecuente es el liderazgo autoritario.
Y esta se caracteriza porque trata a su equipo, que el equipo cumpla las tareas que ordena de forma inmediata, utilizando para ello instrucciones concretas y precisas, ejerciendo control jerárquico. Y como yo les decía, en las organizaciones no podemos aplicar control jerárquico porque somos voluntarios, no porque queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas tienen algunas características bien positivas porque guían el rebaño, permiten que la cosa avance. Pero ¿qué es lo que pasa? Se desacreditan en forma rápida porque la gente se aburre de que las manden. Entonces, este tipo de liderazgo únicamente se debería utilizar en momentos muy puntuales, como pueden ser las situaciones de emergencia o las crisis, ¿cierto?, en las que la capacidad de reacción inmediata es un factor determinante. O sea, ¿nosotros podemos ser líderes autoritarios? Por supuesto que podemos serlo durante un rato. Cuando estamos en medio de la actividad, cuando hay que hacer una evacuación, cuando estamos ejecutando una acción concreta, hay que ser directivo, hay que dar las órdenes. Y ya nos pusimos de acuerdo antes. Lo que debemos evitar es que esta sea nuestra conducta permanente. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Si es permanente, vamos a tener consecuencias bastante evidentes en la organización. La ventaja que tiene este tipo de liderazgo es que es capaz de impulsar tareas en forma ejecutiva y tiene donde mando, ¿no? En Chile, la persona que habla más fuerte, generalmente es reconocida como líder. Hay que hacer esto. La gente lo hace una vez, hay que hacer esto, lo hace 2 veces, pero ya la tercera vez ya la gente lo quiere hacer. Entonces ahí el líder autoritario pierde rápidamente influencia. Desventaja, tiene un ciclo bajo de influencia. Tiene un alto nivel de influencia, porque habla fuerte, tiene un mando, pero baja rápidamente esa capacidad y desmotiva a sus seguidores. O sea, la gente se va quedando con cada vez menos gente. Y generalmente cuando vemos líderes autoritarios, están solos. ¿Ah? O con otra persona. Están solos, dan órdenes, pero nadie las cumple. Entonces es un estilo bastante frecuente. Insisto, no se puede descartar. Hay que ejercerlo en algún momento, Disculpe que pero lo son interrumpa. circunstancias. Son circunstancias. 10 minutitos, por si acaso. Ok. El líder paternalista o maternalista, ¿no? Aquí se habla de los líderes paternalistas, pero yo le agrego esta situación de maternalista, porque efectivamente lo ejercen hombres y mujeres. Este es un tipo de liderazgo que, por ejemplo, en la empresa es un liderazgo bastante apreciado. En las organizaciones asociativas tienen algunas dificultades. Bueno, el líder paternalista, maternalista actúa como si fuera un padre o una madre de todos los integrantes de la organización. Son muy buenas personas, ya que tiene conciencia de la importancia de la organización y está permanentemente motivando a las demás personas y tiene disponibilidad para realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el éxito de la organización. Entonces, si usted no puede hacer la cosa, ahí va a estar el líder paternalista, la líder maternalista, va a hacer las cosas, hay que pagar las cuentas, hay que pagar la onza, hay que lavar los platos, ahí está disponible, dispuesto. Da consejo a las personas, es afectiva, una de las condiciones que tiene este liderazgo es afectivo, se sabe los nombres de todos los integrantes, dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido? ¿Cierto? Cree genuinamente en las personas. Insisto, es un tipo de liderazgo bastante aportativo a la organización. Por eso que tiene ventaja de que genera un positivo clima organizacional, motiva a las demás integrantes de la organización, se asegura el funcionamiento de la organización, ya que siempre estará disponible para apoyar en la ejecución de acciones urgentes. Es una persona que siempre podemos recurrir. Este líder maternalista, líder paternalista. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este tipo de liderazgo? Bueno, no genera equipos sustentables y cuando estas personas faltan, las organizaciones entran en crisis. Ese es el problema. Porque nos hacemos dependientes de estas personas. Entonces, es un estilo que tiene que ver con las características de las personas, pero tiene este riesgo. Cuando no generamos equipos, que es lo importante de liderar, liderar es generar equipos. Porque yo voy a perder el liderazgo, pero si tengo otras personas, si vamos integrando más personas, un grupo, dentro de un grupo va a tener más posibilidades de mantener el liderazgo que si yo estoy solo frente a la organización. Entonces, hay que generar equipo y entonces el líder paternalista, el líder maternalista es un aporte, un recurso importante, pero tiene esta desventaja que le cuesta generar equipo porque hace todas las cosas.
¿ya? Y ese elemento es el que hay que mirar con cuidado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si yo no puedo estar? Eso es lo que piensa un líder. La proyección de la organización más allá en el mediano y largo plazo, ¿no? No solamente en el corto plazo. Entonces, esa es una desventaja que tiene este estilo de liderazgo. Y, bueno, el liderazgo que nosotros deberíamos aspirar y desarrollar es el liderazgo democrático y participativo. Se fundamenta la idea de que las decisiones se deben tomar de manera conjunta entre todos los miembros del equipo, lo que permite crear mayor compromiso con la organización, que las decisiones reflejan las motivaciones actuales del grupo, y este líder utiliza esa condición para integrar a otras personas en la gestión de la organización y especialmente a los líderes naturales emergentes en la organización. Entonces, justo con tomar la decisión, porque nosotros somos democráticos, hacemos elecciones, pero eso no basta. Estamos permanentemente estimulando para que tomemos decisiones, para que actualicemos nuestro plan de trabajo, y justo con eso estamos escuchando las ideas de las personas y por tanto, a partir de eso podemos ir reconociendo quiénes son los líderes naturales, los líderes emergentes, e irlos incorporando. O sea, tomamos un acuerdo, pero lo cumplimos entre varios. Recuerden que la principal labor del dirigente de la directiva es cumplir los acuerdos de la asamblea. Bueno, pero aquí este estilo es que, bueno, vamos a acuerdo, pero justo con eso incorporamos a más personas en la gestión de esos acuerdos. Usted, don Francisco, que propuso esta idea y que estamos de acuerdo que hay que hacerla, ¿podría liderarla? ¿Podría usted estar a cargo de eso? Y don Francisco, de pasar de ser un socio anónimo, pasa a ser un líder, ¿cierto? A utilizar esa energía y el liderazgo en la gestión de la organización. Entonces, eso implica ser democrático y participativo. No solamente preguntar y hacer en conjunto. Estos elementos van de la mano. Preguntar y hacer en conjunto es la característica. ¿Ya? Bueno, la ventaja que tiene es que se genera un ambiente de compromiso compartido entre un número creciente de integrantes de la organización y mayores niveles de motivación. Porque estamos haciendo lo que efectivamente todos queremos hacer. ¿Qué desventajas tiene el liderazgo democrático participativo? Que el que debemos aspirar, ¿cierto? Puede ser de lenta implementación y hay riesgo de perder influencia rápidamente cuando las iniciativas participativas fracasan. Cuando todo lo que pensamos y planeamos no funciona, evidentemente que el liderazgo se va a ver afectado. El líder democrático participativo es el sello al que debemos aspirar, pero tenemos que utilizar parte de los otros estilos. Vamos a tener que ser autoritarios en algún momento y vamos a tener que ser paternalistas o maternalistas en otro momento. Tenemos un pool. El democrático participativo es el sello. El 70-80% de nuestra gestión debe estar marcada por este estilo. Pero vamos a recurrir al otro estilo de liderazgo. Vamos a tener que utilizarlo. O parte de nuestro equipo para liderar la organización tiene líderes que son más paternalistas, maternalistas. Insisto, el liderazgo autoritario es un riesgo porque puede causar crisis en la organización. A modo de ir cerrando esta primera parte, ¿cierto? La parte de la exposición, visualicemos cuáles son las competencias básicas para liderar. Bueno, la primera es del aprendizaje, ya lo decíamos al inicio de la sesión, en las personas que intervenían, ¿cierto? El aprendizaje es fundamental, ya sea formal como lo informal. La organización debe ser la principal fuente de conocimiento, conocer a los otros, conocer a la otra persona, conocer sus percepciones, aprender a conocerlos. Cuando hablamos de aprendizaje, no solamente hablamos de estos cursos formales, sino que hablamos de aprender de los otros, de reconocer los cambios que están teniendo las otras personas, porque eso nos permite reconocer, ¿cierto?, la dinámica del grupo. La conducción. El líder es una guía, tiene que guiar a la organización en la ruta que ésta se ha definido, ejerciendo un liderazgo democrático y participativo. La planificación. Mirar a la organización a mediano plazo, no mirarla en el corto plazo, no mirarla solamente lo que va a pasar mañana pasado, sino lo que va a pasar el próximo año. Y hacerse la pregunta, bueno, esto va a pasar, esto tiene que funcionar estando yo o no estando yo. Ese es el líder que está mirando hacia adelante. Y aparte tenemos un problema que estamos solamente mirando el corto plazo, lo que va a pasar la próxima semana, el próximo mes. Tenemos que tener esta capacidad de mirar más allá.
Tenemos que pensar, cuando miramos más allá es cuando integramos gente en los equipos. ¿Ah? Porque si falta uno, bueno, vamos 5 más. Si bien la directiva son de 3, pero tenemos un equipo directivo que somos 6, somos 7 personas. Entonces, falta uno, están los otros 5, están los otros 6. Bueno, cuando somos 2 y falta uno, se cayó el 50% del equipo, es imposible que eso funcione, ¿no? Pero cuando somos 5, somos 6 y falta uno, lo podemos suplir porque tenemos capacidad para eso. La negociación, generar acuerdos de lo que hay que hacer e integra al líder emergente en la gestión. El generar acuerdo, el negociar, ¿cierto?, es una de las características más fundamentales en la gestión de una organización, porque implica aprender a ceder controladamente. Y tiene que ver con el conocimiento de la persona, tiene que ver con que sea capaz de reconocer su propia subjetividad, ¿cierto?, sus intereses personales y los intereses que son organizacionales. Porque cuando nosotros reconocemos los intereses que son de todos, es más fácil llegar a un acuerdo que cuando solamente estoy peleando por mis intereses personales. ¿Ya? Entonces, y eso exige cierta madurez de parte de las personas. Si no superamos esta parte personal, es muy difícil que podamos llegar a negociar. Bueno, la comunicación es aplicando el respeto, la escucha activa, la asertividad, la gestión cotidiana de nuestro ejercicio comunicacional. Ustedes van a tener un módulo de comunicación y ahí se va a ver eso, vamos a tener un módulo de negociación, vamos a ver planificación en este mismo módulo, así que todas esas tareas están ahí, todas estas competencias básicas están consideradas en este curso que ustedes están en esta escuela, digamos, que se está impartiendo. Así es que creo yo que ustedes están en condición de poder mejorar sus competencias para liderar. Sin duda alguna, estamos debatiendo sobre un tema que es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la organización. Me alegro mucho de haber compartido esta primera parte con ustedes. Me queda un minuto para responder alguna pregunta, alguna duda que esté pendiente, o si no, ya para poder ir cerrando esta parte. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Profesor. Don Cristian. Teresa, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ha sido un agrado el poder haber compartido esta tarde con cada uno de ustedes. Espero que tengan un resto de jornada muy, muy intenso. Yo me despido en esta fase y me insisto en que me alegra mucho haber podido compartir con ustedes estos conceptos y espero que les pueda servir y quedo disponible para poder responder cualquier duda por vías de correo electrónico y las vías virtuales. Así que tengan una muy buena jornada y muchas gracias. Gracias a usted, todo muy Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias, profe.